Hola, daremos inicio a la clase denominada autoinmunidad. Esta clase, si bien está netamente enfocada en autoinmunidad, algunas patologías que aparecen acá en ejemplo ya las han visto o han sido nombradas en la clase de hipersensibilidad, debido a que el mecanismo de daño representa también a un formato de hipersensibilidad. Sin embargo, lo que tienen en común, lo que vamos a ver ahora, es que hay un ataque a componentes propios del cuerpo de una persona. Para comenzar entonces, tienen que saber que en el siglo XX el señor Paul Ehrlich describe una falla del sistema inmune en la cual se centra el ataque en el propio huésped. A diferencia de otras fallas que se describían antes que el sistema inmune ya no funciona, acá sí funciona pero ataca a componentes propios. Y eso lo denominó como Horror Autoticsuk, el cual en realidad se refiere a lo que hoy en día denominamos autoinmunidad. Entonces, esta autoinmunidad también podemos migrar de autoinmunidad al concepto previamente tal que son enfermedades autoinmunes, donde existen algunas que ya se han conversado o que han aparecido en clases anteriores, como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, el lupus eritematoso sistémico o inclusive la diabetes mellitus tipo 1. Se define como autoinmunidad a respuesta del sistema inmune inapropiada que dirige la actividad humoral y o celular mediada por células T contra componentes propios. Esto provoca que la respuesta inmune sea responsable del daño tisular. Si bien dentro de las descripciones de hipersensibilidad también se veía esto, que había un daño tisular, celular, mediado por la propia respuesta inmune, pero en este caso la respuesta inmune es por componentes propios. ¿Ya? Recuerden que la autoinmunidad también involucra algunos mecanismos de hipersensibilidad. ¿Ya? ¿Qué ocurre acá? Tenemos reactividad del sistema inmune contra antígenos propios y se sabe que la causa como tal de enfermedad autoinmune a nivel de la población mundial es de un 5 a un 8%. Un 5 a un 8% de la población mundial tiene alguna enfermedad autoinmune. Acá es un resultado de la falla de los mecanismos que normalmente mantiene la tolerancia a lo propio. Ese es un mecanismo más descrito de la posibilidad de la autoinmunidad. Entonces los mecanismos que favorecen la tolerancia están fallando, ¿ya? Y como son mecanismos de la tolerancia que no están funcionando, por lo general estas enfermedades se describen que son enfermedades crónicas y debilitantes. Eso quiere decir que van progresando con el tiempo y a medida que van progresando, estos mecanismos de tolerancia van fallando uno a uno, lo cual hace que la persona sea más susceptible a tener estos ataques de autoinmunidad. Por lo general, las enfermedades autoinmunes las podemos separar en dos categorías, en las que son organoespecíficas y las que son sistémicas. La autoinmunidad, entonces migramos al concepto de enfermedad autoinmune. La mayor dificultad que tiene entonces esta enfermedad autoinmune es poder definir cuáles son sus eventos tempranos, porque ya dijimos que muchas de estas son crónicas y debilitantes, ¿ya? Entonces lo importante es poder descubrir qué eventos son tempranos para poder hacer algún tratamiento o alguna medida para que ésta pueda evitar de progresar, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la diabetes mellitus tipo 1, que aparecen los anticuerpos anti-islotes del páncreas, por lo general preceden a la diabetes y su título aumenta con el tiempo. ¿Ya? Eso quiere decir que si existe una persona que no tiene ningún indicio de diabetes y se detectan anticuerpos anti-islotes del páncreas, es porque probablemente está desarrollando un cuadro de diabetes mellitus tipo 1 y que va a ir aumentando con el tiempo. Sin embargo, la búsqueda de anticuerpos antilotes pancreáticos no es una búsqueda normal dentro de los exámenes que se realizan a personas. Solamente se hace ya cuando hay sospecha de diabetes mellitus tipo 1. También tenemos otro caso, la artritis reumatoide, en donde los anticuerpos contra las proteínas citrulinadas precede al desarrollo de la propia artritis reumatoide. Ya existen otros autoanticuerpos en la artritis reumatoide, pero estos en particular contra las proteínas citrulinadas son bastante tempranos a la hora de ocurrir de esta enfermedad. Sin embargo, ocurre lo mismo que en la diabetes mellitus. Estos anticuerpos no se buscan en los exámenes clásicos en alguna persona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si que se excede un umbral de daño tisular? Porque normalmente estas enfermedades autoinmunes, como van avanzando poco a poco, entonces ocurre respuesta inmune en el órgano específico o a nivel sistémico. Si supera un umbral, ya recién ahí empieza ya a haber manifestación de síntomas. No es que por el puro hecho de que desarrolle una respuesta inmune
en algún punto blanco pero pequeña va a desarrollar síntomas, no, requiere también de un cierto grado de potencia que exceda este umbral para pues empezar a manifestar síntomas. ¿Qué síntomas? Depende de qué tipo de enfermedad autoinmune es. Si es una enfermedad que afecta a un órgano en particular, como el páncreas, o a nivel de las articulaciones, o a nivel sistémico. Puede haber múltiples manifestaciones, depende mucho de qué categoría de enfermedad autoinmune estemos observando. Las enfermedades autoinmunes tienen distintas fases y estas fases son las que vamos a ver a continuación. La primera corresponde a la fase de susceptibilidad y esta es previa a la enfermedad como tal, ¿ya? O sea, esta etapa prácticamente pasa desapercibida. A ver, se observan una o varias precondiciones de iniciación tardía. ¿Cuáles pueden ser? Alteración de la inducción de la tolerancia, disminución de la producción de células T reguladoras, alteración de los umbrales de señales inmunes. ¿Qué características encontramos acá? Que pueden ser inherente o adquirida, o puede ser permanente o transitoria? No hay algo que lo defina como un patrón específico, sino que puede ser un amplio abanico de enfermedades, como lo complejo que es diagnosticar una enfermedad autoinmune, ¿ya? Se puede observar una o varias precondiciones de iniciación tardía en esta fase. Como ya entonces ya sabemos, en esta etapa de susceptibilidad existen algún marcador de iniciación tardía, pero sin embargo todavía esto está precediendo a la enfermedad como tal. Está ocurriendo en el cuerpo, pero no hay una manifestación sintomatológica que dé a entender de que hay una enfermedad autoinmune. Entonces, existen distintos mecanismos subyacentes a la susceptibilidad de autoinmunidad. Por ejemplo, puede existir una inducción incompleta de tolerancia en el timo. Por ejemplo, ocurriría si es que hay alteraciones o mutaciones que alteren al factor de transcripción AIRE. ¿Lo recuerdan? Espero que sí. Puede haber también deficiencia de células T, principalmente deficiencia en el factor de transcripción OXP3. ¿Recuerdan de qué células es este factor de transcripción específico? ¿A qué célula define? Debiesen ya recordar. Y también alteración del umbral de señales inmunes, específicamente polimorfismo o alteraciones de los genes que producen CTLA4. ¿Reconocen o recuerdan CTLA4? Son algunas consultas entonces que tienen que recordar tanto AIRE, OXP3 y CTLA4 son contenidos asociados netamente con la inmunología general. Continuando con esta fase, quiero que veamos la siguiente imagen. Acá ya aparece uno de los elementos que mencionamos en la diapositiva anterior, que es el factor de transcripción AIRE. Creo que este factor de transcripción es un factor de transcripción que hace que las células dendríticas que están presentes en la médula del timo expresen antígenos propios tanto por MHC1 como por MHC2, haciendo que los linfocitos que reaccionen o que interactúen con estas células a través de MHC1 y 2 sean eliminados. Aquí recuerden entonces que vienen dos conceptos claves que están asociados. Uno que es la selección positiva y la selección negativa. Y recuerden de qué es lo que es la selección positiva y negativa de los TCR, el receptor de célula T. Siendo la selección positiva, es cuando se seleccionan estos depósitos doble positivos que interactúan levemente con MHC propias. Por lo tanto, si interactúan levemente con estas MHC propias, los reconoce como propio, reconoce a ese MHC que es del propio cuerpo. Recuerden que el MHC tiene una hipervariabilidad y que es específica para cada una persona. Y por otra parte está la selección negativa, la cual, como dice su nombre, es eliminación ahora de timocitos que reaccionan fuertemente contra el complejo MHC propio y péptido presentado propio, como ocurre en esta figura. Recuerda entonces, este timocito ya pasó por selección positiva, por lo tanto él ya tiene un grado de interacción con el MHC propio, que es leve, no se lo reconoce como propio. Sin embargo, la interacción fuerte va a estar dada ¿por qué? Por el péptido propio. Entonces por eso se procede a eliminar a estos linfocitos porque tienen el potencial de dañar el cuerpo. Y eso es lo que falla acá. Es una de las posibles fallas que esté ocurriendo, que no se exprese bien este factor de transcripción, por lo tanto no existe presentación de antígenos propios en esta etapa, dejando pasar a varios linfocitos autorreactivos. Por lo tanto, esta imagen y la parte más importante desde el punto de vista de autoinmunidad es la selección negativa, que ocurra
fallas a este nivel, por lo tanto generamos estos linfocitos autorreactivos que pueden ser liberados al torrente sanguíneo. En la diapositiva anterior pregunté por otros dos elementos, uno que era el FOXP3 y otro que era CTLA4. En esta figura creo que agrupamos a ambos. Recuerden que FOXP3 es un factor de transcripción que se expresa en ¿quiénes? En las células T reguladoras, que son derivadas de los linfocitos T helper. ¿Ya? Esos son los que presentan FOXP3 y la T reguladora dentro de sus acciones es expresar CTLA4. ¿Ya? Entonces normalmente ¿qué le ocurre? La interacción de la CTLA4 de la célula T reguladora más el complejo CD80-86 del de la célula presentadora de antígeno en el proceso de presentación antigénica. Recuerden que esto está simbolizando el TCR y acá está el MHC clase 2 con el péptido, lo está reconociendo. Sin embargo, la coestimulación mediada por CTLA4 hace que se estimule este receptor con CTLA4 provocando distintos efectos inhibitorios de la célula presentadora de antígeno. ¿Y cuáles son esos? Empieza la expresión de la enzima IDO, la cual convierte el triptófano en quinurenina, lo cual finalmente favorece que esto se genere un microambiente inhibitorio alrededor de todo esto. Y también esta expresión favorece también que disminuye la misma expresión del CD80-86, porque recuerden que este receptor puede ser no solamente estimulado por CTLA4, sino que por otros, que hace que tenga un efecto no inhibitorio, sino que activador, por eso también disminuye la expresión. Y también nos queda la última alteración o opciones que nos disminuye la expresión de citoquinas, principalmente interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, esos elementos tenemos entonces por una parte la disminución de CD80-86, empieza la expresión de IDO con el aumento de quinonerina en el medio y disminución de interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Por lo tanto, si tenemos fallas en el factor de transcripción de FOXP3, no vamos a tener células que produzcan CTLA4. Por lo tanto, este ambiente inhibitorio no se va a poder producir como normalmente se debería producir en alguna respuesta. ¿Ya? Eso sería una de las opciones que podría ocurrir, así como también que ocurran polimorfismo o mutaciones en mayor frecuencia de CTLA4 que no tenga tanta afinidad por CD80-86. Ocurre el mismo efecto, que esta acción inhibitoria ya no se produzca con tanta frecuencia como ocurre normalmente. La segunda etapa de una enfermedad autoinmune corresponde a la fase de iniciación. Esta es previa a que se establezca ya la enfermedad clínica propiamente tal. ¿Ya? ¿Qué ocurre acá? Una presencia marcada de respuesta autoinmune. Por ejemplo, en el caso del lupus eritematoso sistémico ya está bastante o se observa con bastante abundancia los anticuerpos antifosfolípidos. Uno de los tantos tipos de autoanticuerpos que ocurre en el lupus eritematoso sistémico. ¿Ya? Por lo tanto, estos anticuerpos antifosfolípidos son autoanticuerpos. Por lo tanto, ya están marcadamente en esta enfermedad. ¿Sí? También acá ya se superó el umbral de concentración de autoantígenos. Por lo tanto, ya tenemos tantos autoantígenos que tenemos una etapa bastante avanzada. Y tenemos estructuras ya propiamente tal que no tienen tolerancia. Eso está ocurriendo en esta fase de iniciación, por lo tanto todos los mecanismos reguladores de alguna u otra forma ya se rompieron esas barreras y está empezando a desencadenar consecuencias clínicas más visibles de una enfermedad autoinmune. En esta misma fase de iniciación ocurre que mecanismos potenciales pueden alterar el procesamiento de antígenos para revelar epítopes potencialmente crípticos. Y acá me detengo porque tengo que definir este concepto. ¿De dónde viene el concepto de epítopes crípticos? Viene de su contraparte, porque existe epítopes dominantes y epítopes crípticos. Los dominantes corresponden a los epítopes eficientemente presentados por MHC clase 2. Los epítopes crípticos son los que no se presenta un grado significante por MHC clase 2. Entiéndalo de la siguiente forma. Un antígeno saben que puede tener múltiples epítopes. Sin embargo, dentro de todas sus posibles combinaciones, hay ciertas combinaciones que son más frecuentes de ser presentados por MHC clase 2, y estos son los epítopes dominantes. Sin embargo, hay otro pequeño grupo que no son presentados con tanta frecuencia por MHC clase 2, porque probablemente ya nuestro organismo los reconozca como que son autoantígenos y eso hace que no se presenten. ¿Ya? Por eso está esta dualidad. Entonces tenemos lo normal es presentar epítopes dominantes. En una enfermedad autoinmune, ya que está avanzando en la fase de iniciación,
tiene el potencial de empezar a presentar epítopes crípticos. ¿Y qué es lo que hace que se puedan presentar epítopes crípticos? Existen distintos elementos, por ejemplo, que existe una modificación de procesamiento de autoantígenos. Recuerden que esto ocurre por MHC1 dentro del retículo endoplásmico rugoso. También puede haber una modificación diferencial de la actividad proteolítica. También recuerden que la modificación del procesamiento de autoantígenos ocurre también por la degradación dentro del proteosoma en el citoplasma, y esos son los que son transportados al retículo endoplásmico. También puede haber modificación de la estructura de autoantígenos por distintos eventos enzimáticos dentro de la célula. También puede haber un evento proteolítico nuevo, por ejemplo, dado por la muerte celular en la cual se está involucrando la célula, el proceso inflamatorio o de daño que también puede estar haciendo modificación, o una forma nueva de autoantígenos que son ya producidos por alguna mutación, truncación o splicing en el mismo antígeno. Entonces eso va a hacer de que se cambie lo que es ese antígeno normal y se puede presentar como un epítope críptico, el cual estaría siendo presentadas a linfocitos T principalmente. La tercera etapa es la fase de propagación. Ya tenemos establecida la enfermedad clínica, esta enfermedad autoinmune. Entonces ocurre una propagación de la respuesta inmune específica. Por ejemplo, en el mismo caso del lupus eritematoso sistémico, cuando empiezan a aparecer anticuerpos anti-SM. Recuerden que en la fase anterior había anticuerpos anti-fosfolípidos, algo muy específico. Ya empieza a aparecer anticuerpos contra un grupo de proteínas presentes en el núcleo, que son los anticuerpos anti-SM. Tenemos autoantígenos con características de adyuvantes, que están favoreciendo ya esta fase de propagación. Y tenemos aumento de la expresión de autoantígenos en el tejido. ¿Ya? Entonces, además de que se esté atacando un tejido, también se favorece o aumenta la expresión de estos autoantígenos, favoreciendo más todavía, ¿qué cosa? La propagación de la enfermedad autoinmune. Una vez que llegó a esta etapa, es poco probable que se resuelva espontáneamente. ¿Y por qué lo digo esto? Porque si una persona, normalmente nuestro sistema inmune siempre está luchando entre la desregulación y regulación. Por lo tanto, muchas veces podemos estar en la fase de iniciación y nuestro sistema inmune se regula solo y vuelve a cero. Eso quiere decir que podemos tener potencial de desarrollar enfermedad autoinmune, sí, pero normalmente el sistema inmune lo regula y evita que esto pase. En la segunda fase también se podría llegar a revertir. Sin embargo, cuando llegamos a la fase de propagación, esto de que se resuelva espontáneamente la enfermedad es muy poco probable. Existe que algunas personas tengan algún indicio de alguna enfermedad autoinmune y que después nunca más pasó. ¿Qué ocurrió? El sistema inmune de esa persona lo reguló. Sin embargo, en esta etapa ya es muy difícil. Ya está prácticamente, ya se estableció la enfermedad como tal y hay que enfocarse en tratar esta patología. La cuarta etapa descrita corresponde a la fase de regulación o resolución, en donde existe activación de vías autorreguladoras de la persona que está sufriendo alguna enfermedad autoinmune. Lo que normalmente ocurre es que existe una inhibición natural de la enfermedad clínica en el tiempo. Como les mencioné anteriormente, normalmente nuestro sistema inmune va regulando esta desregulación, va evitando que se produzca en el tiempo, va combatiendo contra ella. ¿Ya? Por lo tanto, llega a ocurrir que en algunos casos más raros exista una resolución propiamente tal de la enfermedad, inclusive que podría llegar a resolver la etapa de propagación. Entonces acá netamente hablamos de las vías autorreguladoras que evitan que se produzca ¿qué cosa? Una enfermedad autoinmune. A esto se refiere con esta fase de regulación. Si no lo entendieron, veamos esta siguiente imagen, o un resumen de las fases de la enfermedad autoinmune. Teníamos la primera etapa de susceptibilidad, entonces está empezando a desarrollar ya los mecanismos que hacen que sea susceptible a una enfermedad autoinmune. De esta saltamos a la fase de iniciación, donde también se está preparando, se están apareciendo ya más elementos de una enfermedad autoinmune. Y después de esta etapa de iniciación saltamos a la fase de propagación, la cual dijimos que ya es muy raro o muy difícil de evitar que ocurra esta etapa. ¿Ya? Y por eso es que aparece esta cuarta etapa, pero no es un salto continuo entre la primera, la segunda y la tercera, sino que es la fase de regulación o resolución de las vías autorreguladoras. Por lo tanto, eso quiere decir que una persona que está en la fase de susceptibilidad puede llegar a la fase de regulación o resolución, quiere decir que ya evita que avance a una enfermedad autoinmune. Lo mismo ocurre con una persona que está en la fase de iniciación, puede regular
y que evite que llegue a la fase de propagación. O bien, también, pero como dijimos, en casos muy raros, una persona que tenga ya la fase de propagación pueda también saltar a una fase de regulación-resolución. Eso tiene que tener claro, que una persona con enfermedad autoinmune dentro de sus síntomas no está todos los días manifestando síntomas de autoinmunidad. Hay días que tiene crisis donde manifiesta los síntomas y otras veces no. Por eso son enfermedades crónicas y debilitantes, porque hay veces que se está muy bien y otro momento que tiene estas crisis autoinmunes donde empieza a tener ya manifestaciones bien complejas. La formación de autoanticuerpos hay que tener claro, aparte de todo lo que hemos visto antes de la susceptibilidad a formar autoanticuerpos, tenemos que la forma de poder inducir a los autoanticuerpos puede ser, por ejemplo, que tuviésemos un antígeno que tiene una parte extraña y un segmento que sea autoantígeno. ¿Ya? Dentro de todas estas combinaciones de los epítopes, recuerden el concepto del epítope dominante y el epítope críptico. ¿Ya? Y acá tenemos entonces el linfocito B, que por su BCR va a reconocer entonces a este autoantígeno. ¿Ya? Va a ocurrir la internalización de este antígeno y el procesamiento, y va a haber la presentación antigénica. ¿Ya? Esta presentación antigénica, mediada por MHC clase 2, va a hacer que el linfocito T, por medio de sus receptores célula T y sus moléculas coestimuladoras, favorezcan la actividad de este linfocito T. Si este linfocito B reconoce el autoantígeno y más encima es mediado por el linfocito T, el cual va a secretar distintas citoquinas, va a favorecer la formación de autoanticuerpos. Recordando esto asociado al concepto de mutación hipersomática en la modulación del linfocito B cuando genera el cambio de clase de IgM a IgG. ¿Ya? Recordándoles que la IgG es, como anticuerpo, es mucho más afín por su antígeno que la IgM. ¿Ya? Por lo tanto tiene mayor actividad, más actividad para poder desarrollar una respuesta inmune que un IgM, que bien puede abarcar mucho más espacio, pero la IgG fue sometida a esta hipermutación somática, donde maduró la afinidad por el antígeno. Y también podemos tener otro caso, que exista mimetismo molecular, en donde tenemos un linfocito T que pueda reconocer al mismo tiempo a un virus como extraño, con su antígeno propiamente tal, y también a una célula homóloga que tenga un epítope que sea similar al de este virus. Ese elemento se denomina mimetismo molecular. Entonces, normalmente este es un mecanismo que hace que este microorganismo pueda pasar desapercibido, pero si el mecanismo no está bien regulado, puede ser que se reconozca a este epítope como algo exógeno y lo ataquen a este virus. Sin embargo, este epítope es compartido con una célula autóloga, por lo tanto también va a tener el potencial de que sea atacada esta célula. ¿Ya? Esa es un poco las teorías de cómo se podrían llegar a formar autoanticuerpos, asociado también a todos los mecanismos desregulados que hablamos anteriormente. Existe una asociación entre las enfermedades autoinmunes y ser mujer. ¿Ya? ¿Y por qué está dado esto? Se ha visto, por ejemplo, en enfermedades como esclerosis múltiple y artritis reumatoide, que por cada 3 mujeres que tienen la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple, existe un hombre que la tiene. En el caso del lupus, se ha visto que esta relación exclusiva es mayor. Por cada 9 mujeres con lupus existe un hombre. ¿Ya? Eso da a entender de que las mujeres tienen mayor susceptibilidad a formar este tipo de enfermedades autoinmunes. ¿Por qué estaría o por qué se asocia de que las mujeres tienen mayor susceptibilidad a enfermedades autoinmunes? Porque las mujeres tienen respuestas inmunes mucho más vigorosas que los hombres. Eso quiere decir, el perfil de secreción de citoquinas es mayor en mujeres, también tiene mayor concentración de linfocitos T helper, tiene mucho mayor respuesta de estimulación a mitógenos cuando se ve la proliferación de linfocitos, y también las mujeres han visto que son más susceptibles al rechazo de trasplantes. Cuando requieren de un trasplante, las que tienen mayor susceptibilidad de rechazo son las mujeres en comparación a hombres. ¿Por qué? Porque tienen una respuesta inmune vigorosa. Eso puede estar dado también, o se puede atribuir que cuál puede ser la diferenciación, puede estar dado por las hormonas sexuales. ¿Ya? Las hormonas sexuales propias de la mujer. Por ejemplo, se ha visto que el lupus, por acción de tal hormona, se ha visto que las mujeres con edad fértil son las que tienen más riesgo de desarrollar lupus. ¿Ya? Más encima, una persona con lupus, esta patología se exacerba durante un embarazo, donde el perfil hormonal también cambia. ¿Ya?
Y se ha visto, en el caso de mujeres con lupus, tienen mayor probabilidad de remisión, o sea, quiere decir de que no seguir con lupus cuando está en menopausia, ya donde también hay un cambio hormonal. Por eso es que se atribuye que existe también un componente hormonal que favorece la enfermedad autoinmune en mujeres. Recordando entonces las enfermedades autoinmunes las dividíamos en dos grandes grupos. En primer lugar tenemos las enfermedades autoinmunes sistémicas, en donde la respuesta inmune frente a antígenos son contra antígenos de amplia diseminación, ya que no solamente se encuentra en un órgano en particular, ¿ya? Y está dado entonces netamente por la formación de complejos inmunes a nivel sistémico, en distintas partes del cuerpo. Y las enfermedades autoinmunes organoespecíficas, la respuesta inmune son con antígenos que son de distribución tisular restringidas, no son de amplia diseminación. ¿Ya? Por lo tanto, la injuria es el mismo tejido u órgano, a diferencia de la sistémica. Esos son, diría, como los dos puntos más básicos y claves para entender algunas enfermedades autoinmunes. Con esta tabla podemos ver distintos enfermedades y cuál es el órgano eh, blanco. En particular, en este caso estamos viendo enfermedades autoinmunes que son propiamente tal, órgano específicas. Por ejemplo, recuerden que había muchas enfermedades que yo les comenté que tienen reacciones eh, de hipersensibilidad. Por ejemplo, miren, acá tenemos anemia hemolítica autoinmune, síndrome de Gauss-Pasteur y tenemos enfermedad de Graves, las cuales las catalogábamos como eh, hipersensibilidad tipo 2. Por lo tanto, hay formación de autoanticuerpos contra qué? Contra membrana del eritrocito, membrana basal renal y pulmonar y receptor de hormona estimulante de la tiroides, respectivamente. Tenemos también otras que, si bien no necesariamente tienen una respuesta de tipo de, ¿cómo se llama? De hipersensibilidad tipo 2, también pueden haber algunas que son de hipersensibilidad tipo 3. Por ejemplo, glomerulonefritis post-estreptocócica a nivel renal con formación de complejo antígeno-anticuerpo. Ese es el principal ejemplo que le hablaba, es la hipersensibilidad de tipo 3. Otras patologías también ahora también asociado a un órgano o algún lugar en particular, tenemos espondilita anquilosante donde se ataca netamente a nivel de vértebras por medio de inmunocomplejos, sería con una respuesta de hipersensibilidad tipo 3 en lo que es un mecanismo patogénico. Y tenemos algunas patologías ya también no son necesariamente asociados con un órgano, por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, el cual es una patología ya de no es órgano específica, es diseminada. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos anticuerpos contra componentes del ADN, proteínas del núcleo, membranas de eritrocito y plaquetas, y también principalmente las membranas, ¿por qué? Porque tenemos anticuerpos contra fosfolípidos. El mecanismo acá tenemos autoanticuerpos y inmunocomplejos. ¿Ya? El lupus eritematoso sistémico, por lo general, como lupus, se podría catalogar en su reacción de respuesta como una hipersensibilidad tipo 3. Sin embargo, como también puede atacar glóbulos rojos o plaquetas o alguna célula en particular, también puede tener algún componente de hipersensibilidad de tipo 2, pero como visto desde el punto de vista acá como enfermedad autoinmune. Ya por eso, recuerden, la hipersensibilidad, que es lo que vimos en las clases pasadas, son un mecanismo de respuesta netamente, pero la autoinmune, que también tiene distintos tipos de respuesta en base a hipersensibilidad, pero lo que tienen en conjunto es que son autoanticuerpos o células propias que atacan a componentes del propio organismo. Acá, por ejemplo, tenemos una enteropatía poliendocrinopatía de regulación inmunitaria ligada a X, la cual es una patología bien curiosa porque es multisistémica, en donde existe pérdida del gen de FOXP3. Recuerden que ese gen que produce cosas es el factor de transcripción que genera las células T reguladoras. Por lo tanto, en esta patología no hay células T reguladoras, ocasionando una desregulación ya multisistémica. Y también otra asociada con la pérdida del gen aire, donde tenemos la célula turbulencia central que está defectuosa. Como modelo de enfermedad autoinmunitaria vamos a hablar del lupus eritematoso sistémico con mucho más detalle. ¿Qué es lo que es? Es una enfermedad autoinmune sistémica donde existen autoanticuerpos con inmunocomplejos y de amplio espectro de manifestaciones clínicas. Como es sistémica, no es solamente un órgano en particular, ¿ya? Como ya vimos anteriormente, más común en mujeres en edad reproductiva,
si bien como muchas enfermedades autoinmunes se desconoce la etiología, se asocia de que hay un factor genético y un factor ambiental que puede estar desencadenando a ambas, ¿ya? Los cuales desencadenan la pérdida de la autotolerancia. Por lo tanto, tenemos un factor genético que es propio de la persona. Sin embargo, como en muchas patologías, no solamente basta tener el factor genético, sino que también tiene que haber elementos externos o factores ambientales que potencien al factor genético. ¿Para qué? Para llegar a la pérdida de la autotolerancia. Tenemos entonces con el lupus que por cada 9 mujeres con lupus hay un hombre que lo padece, ¿ya? El total de los casos de lupus se ha visto que el 20% son pediátricos, por lo menos la prevalencia. Si nosotros nos enfocamos netamente en Estados Unidos, la prevalencia que se ha visto en niñas, en poblaciones afroamericanas, afrocaribeñas y asiáticos es 3 veces mayor que caucásicos. En estos estudios, recuerden que caucásicos se refiere a las personas como blancas que viven en Estados Unidos. Estos son estudios ya más de tipo de etnia, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá hay un punto clave. Se ha visto que el lupus en África, la incidencia del lupus es baja, ¿ya? ¿Y por qué? Porque probablemente se ha visto que hay un rol protector de la malaria, probablemente de la malaria en estos casos. ¿Y cuál es? Porque uno de los fármacos contra la malaria, que hoy en día se ha hablado mucho, como la cloroquina y la hidroxicloroquina, son fármacos iniciales que se dan en personas que tienen lupus. Por eso se ha visto que hay un rol protector de malaria, especialmente el tratamiento. Y también se ha visto que de esta patología, desde que se ha estudiado bien, se ha disminuido la mortalidad, donde en los años 50 se observaba que la sobrevivencia de las personas era del 50%, eso quiere decir que la mitad de las personas con lupus sobrevivía. Y por lo general la causa de muerte en lupus se debía por problemas cardiovasculares y por falla de órganos o multisistémica. ¿Cómo ocurre un poco el caso de lupus? Existe generalmente por la acción de citoquinas en células inflamatorias, favorece la expresión aberrante de autoantígenos, ¿ya? Pero también cómo se puede haber expresión de autoantígenos por algunos otros elementos como virus y la luz ultravioleta. La luz ultravioleta es un componente clave en las personas con lupus, donde se ha visto, y de hecho se recomienda a estas personas que no tengan mucha contacto al sol, sin digamos protección por lociones con filtro ultravioleta, entre otras cosas. Entonces estos dos elementos favorecen la expresión de autoantígenos aberrantes formados por nucleosomas, en donde va a ocurrir que una sola presentar antígenos, habiendo una susceptibilidad genética, presente estos autoantígenos, ¿ya? Eso puede ser una combinación. Entonces tenemos un linfocito que va a haber una presentación antigénica de este linfocito, y además también puede existir otro elemento, que exista una alteración en los mecanismos reguladores que tendrían que evitar que esta presentación antigénica ocurriera, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Estos linfocitos o a posterior va a favorecer la expansión clonal de linfocitos B. Esto tenemos ya a posterior de más avanzada la respuesta inmune. Si existe una diseminación del epítope, entonces esta reacción se nos vuelve a ocurrir. ¿Cuál es la presentación antigénica de estos epítopes? Con la activación de linfocitos T y también con la posterior, o también dentro de esta misma liberación de epítopes, de mayor producción de linfocitos B específicos para ese autoantígeno. Entonces, tenemos una activación policlonal de linfocitos B, la cual puede desencadenar anticuerpos contra distintas células. Por ejemplo, tenemos anticuerpos contra componentes precursores eritrocitarios que causarían anemia, también contra precursores megacariocíticos generando trombocitopenia, o bien contra algunos componentes o contra leucocitos como tal generando leucopenia, ¿ya? Alterando también la componente hematológico, o bien generando autoanticuerpos contra fosfolípidos, los cuales generalmente van a actuar más a nivel del vaso sanguíneo, formando trombosis o infartos cerebrovasculares, dado por estos autoanticuerpos contra fosfolípidos. Si continuamos con esta imagen, la proliferación de linfocitos B también va a favorecer que ocurran autoanticuerpos contra componentes, contra antígenos celulares, principalmente contra ADN o contra ribonucleoproteínas u otros componentes del núcleo. Recuerden que teníamos por la luz ultravioleta o por inflamación la liberación de estos componentes al torrente sanguíneo, más la susceptibilidad genética o la
disminución de los mecanismos reguladores va a favorecer la formación de autoanticuerpos contra estos componentes. No, por ejemplo, anticuerpos contra ADN de doble hebra, los cuales tienen dos posibilidades, que estos mismos autoanticuerpos, estos complejos inmunes, recuerden que ya son complejos inmunes grandes, se depositen en riñones. Recuerden que en ese lugar era más susceptible, más fácil de ocurrir el depósito de autoanticuerpos o de complejos inmunes, porque el vaso sanguíneo hay un menor flujo sanguíneo en ese lugar y porque tiene que haber filtrado, entonces hay más susceptible de que estos complejos inmunes se depositen y puedan ser reconocidos por complemento o por célula inflamatoria, favoreciendo una migración inflamatoria al lugar. O bien tenemos que este mismo complejo inmune sea intentado de ser fagocitado por el sistema mononuclear fagocítico. Sin embargo, del intento de la fagocitosis de este complemento, como es un complejo inmune bastante grande, no puede ser fagocitado en su totalidad. Por lo tanto, esta célula, si va a estar migrando por el torrente sanguíneo, favorecería que el complejo inmune, aún estando visible, puede también activar una cascada inflamatoria, donde principalmente en un vaso sanguíneo. Entonces tenemos un vaso sanguíneo, ¿cómo activamos la cascada inflamatoria? El complejo inmune. Recuerden el mecanismo de hipersensibilidad tipo 3, por dos formatos, ya sea por la formación de la cascada del complemento, que recuerden que el complemento también tiene, digamos, componentes que son proinflamatorios, que se liberan, y también tenemos por otra parte el reconocimiento de los anticuerpos por receptores Fc de distintas células inflamatorias como neutrófilos, como fagocitos, eosinófilos, entre otros, que van a producir la liberación de enzimas u otros componentes que van a favorecer también la actividad de otras toxinas anafilotoxinas, asociado a lo que hablábamos con hipersensibilidad tipo 1, ¿ya? Las cuales pueden favorecer, entre otras cosas, que dentro de esta reacción inflamatoria se destruya el endotelio, favoreciendo la adhesión y la agregación plaquetaria, y esto a la larga puede favorecer que ocurra una oclusión de este vaso sanguíneo, desencadenando accidentes cerebrovasculares, trombos o infartos, ¿ya? Y lo mismo ocurre también acá a nivel renal, que se puede destruir toda la parte renal desencadenando una glomerulonefritis, o bien también ocluyendo estos vasos sanguíneos a nivel renal. Eso sería más o menos cómo funcionaría el lupus. De acá tenemos entonces esto, piénsenlo a nivel de cualquier tejido, esto ya hablando netamente a nivel renal. El lupus tiene distintas sintomatologías, las cuales se han descrito que son, algunas aparecen con mayor o menor frecuencia, como una enfermedad autosistémica. Tenemos que el 30% tiene un compromiso del sistema nervioso central. Además, el 20% presentan un eritema discoide dentro que una coloración rojiza de la piel, dado por una reacción inflamatoria. 50% poseen artralgia o artritis, ya manifestaciones a nivel de las articulaciones. Un 80% presenta síntomas que son ya más o menos comunes, como fiebre, cansancio, que no son muy específicos. 50% posee este eritema malar, que ya es una erupción cutánea, se describe como una erupción en forma de mariposa dentro de la cara, simulando que por cada extremo, por el lado derecho e izquierdo, simula como las alas de la mariposa, pues se denomina comúnmente de esa forma. También tenemos que el 50% puede presentar pericarditis, 50% tienen compromiso renal y un 70% posee vasculitis, o sea, daño a nivel de vasos sanguíneos en distintas partes del cuerpo. El diagnóstico del lupus eritematoso sistémico está dado principalmente por los criterios del Colegio Americano de Reumatología, en donde se deben cumplir con 4 de 11 criterios. Si una persona con sospecha de lupus tiene 4 de 11 criterios, hay un 95% de certeza de que la persona posea lupus. Y estos criterios involucran tanto criterios clínicos como de laboratorios. Y este era el criterio original. ¿Ya? Este es el criterio original que ustedes, si buscan diagnóstico de lupus, se pueden encontrar con este criterio de los 4 de 11. Sin embargo, un poco más evolucionado y revisado esto, dado también por las clínicas de colaboración internacional de lupus sistémico, se aportan al esquema de clasificación, en donde además de estos criterios aportan de que si existe una biopsia renal que demuestra nefritis lúpicas más autoanticuerpos, la persona también se puede ser sospechosa de lupus. Y también
mantienen este mínimo 4 criterios, pero se asocia también, o se adiciona de que estos 4 criterios, uno de ellos debe ser inmunológico. ¿Ya? Entonces, de estos, al principio eran 4 de 11 criterios, si los cumplían 95% certeza, pero ahora se suman uno que por sí solo ya diagnóstico de lupus, y aparte de los 4 criterios, tiene que haber uno que tiene que ser netamente inmunológico. ¿Cuáles son estos criterios diagnósticos? Tenemos 1, el eritema malar. 2, eritema discoide. 3, la fotosensibilidad, ¿ya? Dada por erupción cutánea causada por exposición a la luz solar. Las siguientes, úlceras bucales, ya que pueden ser orales o nasofaringias. Otros componentes del criterio diagnóstico, el quinto sería artritis, que puede afectar a 2 o más articulaciones periféricas. El sexto, serositis, la cual puede ser entonces esta inflamación, digamos, esta pleuritis y pericarditis. 7, desórdenes renales, donde se puede observar con proteinuria de mayor a 0,5 gramos por día o más o 3 cruces dentro de los análisis cualitativos. También por la presencia de cilindros celulares, por ejemplo, un glóbulo rojo, hemoglobina, granulares o mixtos dentro del análisis del sedimento urinario. También por desórdenes neurológicos, principalmente por convulsiones y psicosis. ¿Ya? Estamos recién en el criterio número 8 de 11. El noveno criterio corresponde a alteraciones hematológicas. ¿Y cuáles pueden ser? Presencia de anemia hemolítica con reticulocitosis, leucopenia, dos o más, digamos, en 2 exámenes seguidos presentando leucopenia, también presentando linfopenia en 12 o más exámenes seguidos, y trombocitopenia también asociada en ausencia de fármacos. ¿Ya? Una trombocitopenia que no se puede atribuir a presencia de fármacos. Cumpliendo alguno de esos elementos, estamos hablando ya de una alteración hematológica. No es que tengan que ser cumplidos los 4, sino que algunos de estos forman parte del criterio de hematológico para el diagnóstico de lupus. El décimo corresponde a desórdenes inmunológicos. Y acá recuerden que son los importantes dentro de la nueva clasificación. ¿Y cuáles son estos criterios? Presencia de anticuerpos contra ADN de doble hebra. Presencia de anticuerpos contra SM. O bien presencia con anticuerpos antifosfolípidos. ¿Y cuáles son estos anticuerpos antifosfolípidos descritos o los más importantes para el lupus? Los anticuerpos anticardiolipinas, el anticoagulante lúpico y también falsos positivos a pruebas de sífilis, que está netamente relacionado con las cardiolipinas. Si ustedes ven cómo es el diagnóstico no treponémico en sífilis, van a darse cuenta que se buscan anticuerpos anticardiolipinas. Entonces, esos corresponden a los criterios que debiese estar presente por lo menos uno para hablar de que hay un criterio inmunológico en el diagnóstico de lupus. El último criterio, que por sí solo se puede considerar como criterio, serían anticuerpos antinucleares, en donde debe haber un título anormal y esto se hace netamente por inmunofluorescencia indirecta. ¿Ya? Entonces, por una parte tenemos desórdenes inmunológicos y por otra parte tenemos anticuerpos antinucleares. Y estos dos ya estarían dentro de los componentes inmunológicos que sí o sí tiene que estar por lo menos uno de ellos presente para hacer diagnóstico de lupus. Continuando con el diagnóstico, específicamente a nivel de anticuerpos antinucleares, podemos saber que una persona que es negativa para anticuerpos antinucleares descartaría inmediatamente o tendría grandes probabilidades de descartar un lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, una muestra que es positiva para anticuerpos antinucleares podría ser lupus. ¿Ya? Por lo tanto, si una persona tiene anticuerpos antinucleares, debe contener con estudios para complementar. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado con ese punto. Por ejemplo, se tiene que buscar anticuerpos contra antígenos nuclear extraíble o los ENA, principalmente cuál de toda la batería que se considera como ENA, especialmente anticuerpos contra SM. ¿Eso cómo se hace? Por técnicas de ELISA, de inmunodifusión radial doble, puede ser también por técnicas derivadas del inmunoblot, como los inmunoensayos en línea, o otros tipos de ensayos, pero sin tratar de enfocarse en buscar o que tengan, si es una tira con distintos antígenos, que tengan el antígeno SM para buscar anticuerpos contra esta molécula. ¿Ya?
Y este anticuerpo anti-SM se ha visto que tiene una alta especificidad para lupus eritematoso sistémico. ¿Ya? Por otra parte, otra forma complementaria del anticuerpo antinucleares sería buscar anticuerpos contra ADN de doble hebra. ¿Cuál es la importancia de ellos? Se ha visto que por lo menos en niños tiene 97,1% de especificidad en niños. Se ha visto que estos anticuerpos en un adulto se encuentran en un 60 al 90% y también en 70 al 93% en pediátricos. Es más sensible, eso sí, que el anticuerpo SM. ¿Ya? Uno sabemos que es específico y otro sabemos que es mucho más sensible a la hora de poder diagnosticar una persona con lupus. Este tratamiento a nivel genérico, las personas con lupus tienen que tener tratamiento inmunosupresor, por ejemplo, con glucocorticoides, también con fármacos antimaláricos como la cloroquina e hidroxicloroquina, también con acetioprin y micofenonato, mofetil serían como los tipos de tratamiento ya más utilizados por lo menos con lupus. ¿Ya? Sin embargo, recuerden que este tratamiento antimalárico es como para las etapas más leves iniciales de personas que están iniciando con lupus. Otra patología que vamos a ver es la escleroderma. Esta es una esclerosis progresiva sistémica, la cual se produce fibrosis del tejido conectivo. Principalmente, ¿a qué nivel se ocurre la manifestación? A nivel de la piel, vasos, pulmón, pleura, miocardio, pericardio, esófago e intestino delgado. ¿Cómo ocurre principalmente? Tenemos linfocitos T helper, con una activación de ellos, los cuales secretan principalmente, o dentro de su secreción de citoquinas tenemos interleuquina 1 e interleuquina 2, lo cual favorece la activación de los fibroblastos. Esto también conlleva a un aumento en la síntesis de colágeno, la cual este colágeno producido en mayor cantidad va a producir una esclerosis del tejido conectivo y también proliferación de la íntima vascular, ya que principalmente dado por colágeno. Y eso recuerden que mayor colágeno le da mayor rigidez tanto entonces al tejido conectivo como a nivel vascular. Y aquí lo que ocurre es uno de sus síntomas, el síndrome de Raynaud, el cual es un síntoma bastante temprano de la escleroderma, donde ocurre edemas en la parte distal de las extremidades. ¿Ya? Asociado principalmente entonces por este colágeno, entonces va a favorecer un edema en estas partes. También ocurre en esta patología un denominado síndrome de Crest, que es una sigla relacionada porque hay calcinosis, el síndrome de Raynaud, tenemos alteraciones de motilidad esofágica, esclerodactilia y telangiectasia. Todos estos 5 en conjunto se lo denominan como el síndrome de Crest, que aparecen en estas personas con escleroderma. Lo común o lo más común que se ha visto en personas con esta patología es que poseen anticuerpos contra centrómeros, especialmente contra la topoisomerasa, también conocida como SCL70. Es un anticuerpo, digamos que es un anticuerpo contra antígeno nuclear extraíble. Otra patología también autoinmune es la enfermedad mixta del tejido conectivo, también denominada como el síndrome del solapamiento, en donde se observa distintos síntomas de enfermedades del tejido conectivo. Principalmente, ¿cuáles serían? Solapa síntomas del lupus eritematoso sistémico, de la escleroderma, de la polimiositis y del síndrome de Sjögren o de la artritis reumatoide. Todo esto entonces, donde se solapan, que sería como todo en conjunto, correspondería entonces a esta enfermedad mixta del tejido conectivo. ¿Qué es lo que diferencia o qué es lo que es común de observar en esta? Como solapa distintos elementos, tenemos anticuerpos antinucleares muy positivos, ¿ya? Que pueden ocurrir también cualquiera de estas patologías que está solapando, pero acá es muy positivo el anticuerpo antinuclear, eso quiere decir que tiene títulos muy elevados, y posee anticuerpos contra U1-RNP y también factor reumatoide. Serían elementos claves de poder observar en una persona con esta patología. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos entonces acá? Tenemos dermatomiositis, tenemos el síndrome de Raynaud, hinchazón de la mano y la esclerodactilia, poliartralgia y poliartritis, compromiso cardiopulmonar, baja motilidad esofágica y manifestaciones cutáneas, ¿ya? Que serían como en común que ocurre dentro de
de esta patología. Por eso es una enfermedad mixta de este tejido conectivo. Con esta tabla quiero que veamos la significancia de algunos autoanticuerpos al diagnóstico de alguna enfermedad autoinmune. ¿Ya? Hay muchas patologías que entonces presentan distintos tipos de autoanticuerpos. ¿Ya? Así que veamos, por ejemplo, una patología con la cual primeramente hablamos, que es el lupus eritematoso sistémico. Ya sabemos que tiene anticuerpos antinucleares, pero también tiene anticuerpos contra NW hebra, contra SM, también puede tener contra U1-RNP, ribosomales, PCNA, RO, LA, contra 33, y también anticuerpos contra cardiolipina, que es lo que hablábamos de estos anticuerpos antifosfolípidos, y también poder presentar factor reumatoide. ¿Ya? Entonces, el lupus se caracteriza entonces por tener un amplio rango de anticuerpos en particular. ¿Ya? Otra patología que vimos, ¿cuál fue? La escleroderma, donde también tiene anticuerpos antinucleares, pero principalmente va a tener anticuerpos contra U1-RNP, no va a tener contra doble hebra ni contra SM como ocurre en el lupus, pero sí va a tener este U1-RNP. También puede tener contra SCL70, contra centrómeros, que vimos también en particular con este tipo de patología. La enfermedad mixta del tejido conectivo también se asocia con más positividad para ANA contra U1-RNP, también otros tipos de anticuerpos anti-ENA y también presencia de factor reumatoide. ¿Ya? Entonces ahí sí podemos ver distintas patologías que poseen autoanticuerpos, ¿ya? Como Sjögren, miositis, también la misma artritis reumatoide. La artritis reumatoide puede tener anticuerpos antinucleares, también otros como RO y LA y RA33, sin embargo tiene títulos más elevados de factor reumatoide. ¿Ya? El caso de las vasculitis, principalmente la vasculitis primaria, puede tener ANA positivo, pero lo que más lo distingue, si lo van a ver con respecto, es que tiene positivo la prueba de ANCA. Es una prueba que espero que ustedes busquen lo que es, que simula mucho a la anticuerpos antinucleares, pero ocupa un tipo de célula en particular y demuestra un tipo de o dos tipos de patrones que se pueden observar. Existe otro síndrome que no necesariamente lo puede poseer una persona con lupus. Si bien una persona tiene lupus, lo puede poseer, que se denomina el síndrome antifosfolípido, el cual es una patología trombótica adquirida, las principales patologías trombóticas adquiridas, en donde podría tener anticuerpos antinucleares, pero ¿qué es lo que tiene? Tiene un título muy alto de anticuerpos anticardiolipinas u otro anticuerpos antifosfolípidos, ¿ya? Entonces, no crean porque el puro hecho de que tiene anticuerpos antifosfolípidos va a tener lupus, sino que también existe otra patología que se caracteriza por poseer esto, que se denomina como síndrome antifosfolípido. ¿Ya? Y este sería un pequeño ejemplo de alguna tabla de distintos autoanticuerpos que pudiesen asociar a alguna patología autoinmune a la hora del diagnóstico. Para ir finalizando con esta presentación, ahora vamos a hablar un poco del tratamiento para enfermedades autoinmunes a nivel genérico. Existen algunas drogas antiinflamatorias que se utilizan, receptores solubles de factores de necrosis tumoral y anticuerpos contra factores de necrosis tumoral, antagonistas de la interleuquina 1, agentes bloqueadores de la migración de leucocitos, anticuerpos principalmente pueden ser anticuerpos antiintegrinas, algunos bloqueadores de B7, anticuerpos anti-CD20, drogas inmunosupresoras, ciclosporinas, drogas antiproliferativas como el metotrexato. También puede ser plasmaféresis, pensando de que el plasmaféresis es para un recambio plasmático, para eliminar los autoanticuerpos presentes en el plasma y restituir el plasma sin estos autoanticuerpos, o bien inmunoglobulina intravenosa. A futuro se espera poder también contar con tratamiento de inducción de clones de linfocitos tolerantes para evitar las consecuencias de enfermedades autoinmunes y también la inducción de linfocitos T reguladores. Ya para finalizar con este cuadro vamos a ver algunos fármacos que están aprobados por la FDA o que están en estudios clínicos que son para tratar enfermedades autoinmunes. Tenemos en primer lugar las que eliminan células T y B. Tenemos por ejemplo globulina inmunitaria de linfocito y globulina antitimocito, que uno que es producida en modelo equino y otro en modelo de conejo, ADGAM y timoglobulin respectivamente. Su mecanismo de acción, ¿cuál es? Agotamiento de anticuerpo antitimocito policlonal de caballo y conejo, y esto se utiliza para trasplante real o anemia aplásica, o aplástica como dice acá, pero ambos tienen una reacción autoinmune o digamos una reacción inmunitaria grave y que se está evitando sus efectos. También tenemos
el Muronab o OKT3, el cual es un anticuerpo monoclonal anti-CD3, específicamente la parte epsilon, que es antihumano que se produce en ratón. ¿Y para qué se ocupa? Para un rechazo agudo de trasplante y enfermedad de infarto contra huésped. Esos por lo menos son conceptos que no le hemos tocado en esta clase porque ya va a ser más que nada la clase de inmunidad de tumor y trasplante. Sanolimumab, el cual es un anticuerpo monoclonal, eso significa MAB, anti-CD4 humano que finalmente produce la eliminación parcial de esto y se está utilizando para tratar la artritis reumatoide. Otro que a mí personalmente el modelo de acción que me gusta bastante es el rituximab, que se utiliza también en algunas enfermedades. Es un anticuerpo anti-CD20 quimérico, que quiere decir que tiene la porción FAB, que es de origen humano, para reconocer al CD20 humano, y la porción FC es FAB producido en ratón, y la FC es humano para que el mismo sistema inmune se encargue de eliminar a estos CD20. ¿CD20 en qué está principalmente? Está en linfocitos B. Por lo tanto, con este anticuerpo se elimina la totalidad de linfocitos B o los que más predominan en el cuerpo. Y si hay una persona con enfermedad autoinmunitaria, los que más van a predominar son los linfocitos B autorreactivos. Se ha utilizado para tratar la artritis reumatoide, pero no solamente esta artritis reumatoide, sino que también se utiliza hoy en día para tratar el lupus eritematoso sistémico u otras también patologías autoinmunes o algunos linfomas, también donde hay desregulación de la producción de células B. Entonces ese tiene un amplio rango de uso, ese anticuerpo monoclonal. ¿Ya? Y también tenemos otros que son antagonistas del receptor SP1, que se utiliza para la esclerosis múltiple, que tienen recaídas o que son remitentes, o también para trasplante renal. Todo esto con el fin de suprimir de alguna u otra forma la respuesta inmune en algún tejido o a nivel sistémico, dependiendo del blanco que se está utilizando. Estos son solamente algún tipo de ejemplos de fármacos para enfermedades autoinmunitarias. Con esto ya damos finalizada la clase de autoinmunidad, espero que la aprovechen y la estudien bien, ya que existen cosas genéricas que deben entender de lo que es una enfermedad autoinmune. Muchas gracias.